Si hay un hombre que ejemplifica el significado de la filosofía, ese es Sócrates. Elegido por el oráculo de Delfos como el hombre más sabio de Grecia, la fama del pensador ateniense no tiene parangón en el mundo filosófico, siendo probablemente una de las figuras más veneradas y respetadas de la cultura universal. Los logros de los que vinieron después de él son muy dignos de mención sin duda alguna, pero sin su existencia es muy posible que la cadena del pensamiento se hubiera roto, o quién sabe, nunca hubiera existido. El mundo de la filosofía no puede entenderse sin la vida y la obra de este sabio griego. Sócrates nació y vivió en Atenas, en el siglo V a.C., época de mayor esplendor de la polis, en aquel momento centro cultural e intelectual donde se definieron algunas de las ideas que son hoy las piedras angulares de la cultura occidental. Allí abrió los ojos por primera vez, dentro de una familia de clase media formada por su padre, Sofronisco, cantero y escultor de profesión, y su madre, Fainarate, comadrona. Ambos aportarían a su manera influencias para la vida futura de su hijo. Ya desde su juventud empezó a llamar la atención de quienes le rodeaban por su gran inteligencia. Sócrates tenía un ingenio vivo y una curiosidad insaciable, a lo que unía una fina ironía que, combinada con su excepcional capacidad de análisis y razonamiento, le llevaba a tener largas conversaciones y complejas discusiones con tertulianos y gentes de todo tipo. Y es que el joven griego disfrutaba poniendo contra las cuerdas a sus interlocutores con sus enrevesadas preguntas, germen de lo que vendría a ser su futura metodología. Una de las mayores virtudes que poseía Sócrates era su humildad, curiosamente el trampolín que habría de convertirlo en uno de los griegos más famosos de todos los tiempos. No se trataba de falta modestia, sino que dudaba realmente de sus conclusiones. Alarmado y desconcertado por su ignorancia, buscaba continuamente a hombres sabios de los que aprender, abordándolos allá donde éstos estuvieran con la esperanza de resolver aquellas cuestiones que le atormentaban. El problema era, por un lado, las incisivas preguntas que hacía, y por otro, el resultado que siempre encontraba, las contradicciones en que los sabios terminaban cayendo. La sutileza de Sócrates, unida a su capacidad para hilar conceptos y su persistencia a la hora de llegar al fondo de los asuntos, terminaba exasperando a quienes le rodeaban hasta que tenían que concluir que no eran tan sabios como ellos pensaban. Una de las características del sabio ateniense es que no basaba su sabiduría en la acumulación de conocimientos o el dominio de múltiples disciplinas. Lo que quería era revisar aquellas certezas ya existentes, puliéndolas una y otra vez a través de un sistema inductivo, construyendo cimientos sólidos sobre los que formar sus teorías. Y ello era de suma importancia para él, pues el conocimiento, el verdadero conocimiento, es la más grande virtud a la que puede aspirar el ser humano, de la misma manera que la ignorancia es su mayor vicio. Sócrates creía firmemente que la maldad no es otra cosa que el desconocimiento de la verdad, por lo que la necesidad de alcanzarla es algo extremadamente importante, no ya para uno mismo, sino para la sociedad en general. La perseverancia y firmeza de propósito en sus convicciones fue algo que Sócrates mantuvo hasta su muerte. Lamentablemente, si hay una cosa en la que el mundo no parece haber cambiado desde los tiempos de Sócrates es el precio que uno puede llegar a pagar por la fama. La de Sócrates, además de admiración y respeto, también levantó envidias, suspicacias y miedos. El hombre que dudaba de todo era muy capaz de lograr que los demás también dudaran, y eso es algo que nunca ha gustado a los poderosos. La masa que duda no cree, y a quien no cree es difícil controlarlo. Sócrates fue acusado de ser una mala influencia para los jóvenes de Atenas, pues se esgrimía que de sus enseñanzas se podían extraer sentencias nocivas que ponían en duda la existencia de los dioses, algo que se penaba con la muerte. Pese a que la sentencia era injusta y que fácilmente podría haberse librado de la misma pidiendo perdón o valiéndose de los favores de amigos importantes, Sócrates sorprendió a todos al retar a sus jueces y aceptar su condena. Porque consideraba que las leyes, nos gusten o no, deben ser cumplidas y que por el bienestar del país todo ciudadano debía plegarse a ellas y a las sentencias que de ellas se derivaban. El método usado fue el envenenamiento por cicuta, que provocaba una muerte horrible. Se iban paralizando progresivamente las articulaciones y los músculos del cuerpo, hasta llegar a los órganos vitales, momento en el cual la víctima moría. Sócrates se erige como el pilar fundamental de la filosofía occidental por una simple razón. Fue el primero que dio a la filosofía su función principal, la búsqueda interior del ser humano. Creyó sinceramente que podíamos comprender objetivamente los conceptos de justicia, amor y virtud, defendiendo la idea de que todo ser humano debía y podía conocerse a sí mismo. Combatió la ignorancia como si de una plaga se tratase, considerándola la causa de toda la maldad humana,
y transmitió esas ideas a todo el que quisiera escucharlas. Siglos después, ese es tal vez su más grande legado. La creencia de que seremos justos cuando seamos capaces de entender qué es el bien. La declaración de Sócrates en su juicio, que dejó boquiabiertos a todos los presentes, es una demostración de la perseverancia y compromiso con sus ideas que tenía el filósofo griego. Si con relación a esto me dijeran, te absolvemos, pero con la condición de que dejes esos diálogos examinatorios y ese filosofar. Si eres sorprendido practicando eso, todavía morirás. Yo les respondería, los estimo, atenienses, pero obedeceré a los dioses antes que a ustedes, y mientras tenga aliento y pueda, no cesaré de filosofar, de exhortarlos y de hacer demostraciones a todo aquel de ustedes con quien tope. Pues eso es lo que ordenan los dioses. Atenienses, tengan presente que yo no puedo obrar de otro modo, ni aunque se me adjudiquen 1000 penas de muerte. Las carreras se ganan con tesón, reza la moraleja de la conocida fábula de Esopo sobre la tortuga y la liebre. En su vida de Sertorio, Plutarco cuenta que este gran soldado romano, mientras se desempeñaba como pretor en España en el primer siglo antes de Cristo, preparó una demostración para sus tropas con el mismo efecto, después de lo cual las interpeló de esta manera. Como ven, soldados, la perseverancia surte mayor efecto que la violencia, y muchas cosas que no se pueden superar cuando están juntas, ceden cuando se abordan una por una. La asiduidad y la perseverancia son irresistibles, y con el tiempo derrocan y destruyen a las mayores potestades, pues el tiempo es amigo y asistente de quienes usan su buen tino para guardar su oportunidad, y enemigo destructivo para quienes avanzan a tientas y a locas. La persistencia es más que simplemente continuar adelante, es una declaración de nuestra fe en el potencial de nuestro propio ser. La persistencia, más que todo, es un acto de amor propio para con nosotros mismos. De esta manera, perseverar también puede ser negativo. Una persona puede gastar mucho esfuerzo y tiempo en algo que no produce ni va a producir ningún resultado. Porque como escribió el francés Victor Hugo, una consistencia tonta es el duende de las mentes pequeñas. Lo que sugiere que la rigidez o la obstinación sin sentido son características asociadas con mentes estrechas o limitadas. En otras palabras, implica que la falta de flexibilidad y la incapacidad para adaptarse a nuevas ideas o circunstancias son características de personas que carecen de amplitud de pensamiento o creatividad. Todos sabemos que debemos ser perseverantes, pero sin embargo no lo somos en absoluto. Es curioso, ya que los seres humanos somos la única especie que sabe lo que tiene que hacer, mas sin embargo no lo hace. Ahí entra la importancia de la perseverancia. Antes de continuar, considero que debes hacerte la siguiente pregunta: ¿realmente tengo confianza en mí mismo? Sin confianza en ti y en tu potencial, nunca podrás desarrollar perseverancia. Esta virtud no es un hecho aislado que cae del cielo. La perseverancia es tan certera como que el día le sigue a la noche. La perseverancia es una forma de la energía que nos da la suficiente entereza de alma para no desistir de nuestro propósito ante lo laborioso de su ejecución. Es el arte de marchar hacia el fin deseado, desdeñando los obstáculos del momento, o haciendo, al menos, todo lo posible para dominarlos. Es la virtud profesada por personas de voluntad ardiente, que después de haber discernido las probabilidades favorables, no se desaniman por los incidentes que la retrasan. Y son personas perseverantes las que se lanzan resueltamente al camino elegido, a pesar de los riesgos que en él encuentran. Los hombres perseverantes ignoran las flaquezas parecidas por aquellos otros cuya débil voluntad se rompe al primer contacto con las circunstancias adversas. Estos últimos se dejan llevar de la desesperación, acusando a la suerte, que no tiene la culpa, de su desgracia. Pero guardándose, por supuesto, de reconocer su impotencia y de intentar algo para convertirla en energía directora. En su debilidad, encuentran preferible permanecer en la inacción, y dejan de perseguir su propósito, dándose a sí mismos esta excusa: nada me sale bien, vale más que lo deje. Asombrándose enseguida de la suerte de aquellos que terminan felizmente todas sus empresas. Si se tratase de mí, añaden, no ocurriría de este modo, pero a él todo le sonríe. Y en su despecho dicen la verdad, porque efectivamente, todo le sale bien al que sabe querer con perseverancia, y nada puede tener buen fin en manos del que desconoce el modo de aprovechar las circunstancias favorables. Semejante persistencia no pone solamente en juego las cualidades necesarias para apresurar la realización perseguida. Es también la resultante de una idea mantenida y contemplada, hasta el momento en que adquiere vitalidad suficiente para poder transformarse en acciones. Pero sería estéril, si el fin deseado no apareciera con claridad. Antes de seguir tenazmente un camino, es indispensable saber dónde conduce.
Son muchos los ciegos voluntarios, como dice Nietzsche, que se asombran de hallar dificultades donde no se habían cuidado de preverlas. Los hombres dotados de perseverancia reflexionan y comparan la naturaleza de los obstáculos con su propia fuerza de resistencia. Si se sienten incapaces de hacer frente a los impedimentos, si prevén que estos han de llegar a convertirse en verdaderas imposibilidades, no vacilan, vuelven al punto de partida y buscan un camino más práctico. No obstante, para muchos, abandonar un proyecto es dar pruebas de debilidad. Para esos caracteres enérgicos, los obstáculos representan el papel de enemigos, y así como un militar se creería deshonrado si huyera ante el ejército contrario, ellos se sentirían inferiores a sí mismos, si no prosiguieran la aventura hasta el fin. Añadamos que su valor encuentra generalmente la recompensa debida, porque pocas cosas resisten a una voluntad firme y perseverante. La primera decisión de los que se encuentren en ese caso, debe ser suspender la marcha, no para retroceder desde luego, sino para reflexionar. Veremos después que es indispensable no obrar a la ligera cuando se está resuelto a persistir. Como H. Besser escribió en su libro La perseverancia, ¿cuál es el soldado que parte a la guerra sin sus armas? En la lucha por la vida, no es menos duro el combate que sobre los campos de batalla. Cuando estemos suficientemente iluminados respecto del esfuerzo que debamos hacer, y cuando hayamos previsto las sinuosidades o asperezas del camino que tengamos que seguir, será tiempo entonces de modelar. El origen de toda perseverancia es la potencia de la idea motriz. Semejante virtud es muy calumniada. Los débiles, los incapaces, le dan el nombre de manía o de idea fija. Pero la fijeza de ideas es una cualidad indispensable para la realización de cualquier propósito. Las ideas divergentes conducen siempre a resoluciones frágiles por su misma diversidad. El que sincera y firmemente desee el triunfo, ha de menospreciar las sugestiones extrañas a la idea que le preocupa, y los fines que persigue han de regular de continuo sus resoluciones. Aunque la acción fuera prematura, no conviene dejarse dominar por pensamiento alguno derogatorio de lo que se haya resuelto, siempre que dichas ideas nos aparten o alejen del fin apetecido. Por el contrario, toda modificación, toda mejora que nos aproxime a él, deben ser acogidas y examinadas con completo cuidado. Sin embargo, antes de modificar el plan primitivo, es conveniente entregarse a un examen profundo, que nos evite lanzarnos a la ligera, a un camino peligroso, o lo que es 1000 veces peor, que no conduzca a ninguna parte. Como continúa Besser, el que quiera alcanzar la perseverancia, antes de concebir el plan que haya de seguir con firmeza, debe hacer lo que hacen los turistas prudentes en el momento de emprender un viaje. Comienzan por consultar sus gustos y la conveniencia o los intereses que les invitan a preferir un país más bien que otro. Después piensan en los vestidos y provisiones de toda especie que se deban procurar. Y hecho esto, desdoblan el mapa del país que desean ver y eligen cuidadosamente su itinerario, previendo las lentitudes del camino y las dificultades de comunicación, y marcando las ciudades donde quieren parar y los lugares y sitios que juzgan dignos de interés. Solo entonces es cuando se ponen en camino, sabiendo exactamente dónde van, y sin que les detengan las solicitaciones de las cosas que podrían apartarles del plan trazado. Los que obren de otro modo, tocarán las consecuencias desde el principio. La falta de cálculo del tiempo les producirá una inquietud que les arrebatará la libertad de espíritu. Las provisiones, mal calculadas también, llegarán a faltarles, y los exiguos recursos, amenazando agotarse antes del término del viaje, les pondrá en la precisión de interrumpirles antes de tiempo. Otros, no sabiendo resistir a los atractivos del paisaje que ven a distancia, y para contemplarlo de cerca, se alejan del camino que siguen, perdiendo así un tiempo precioso y arriesgándose a extraviarse. Y lo peor es que esos sitios no cumplen siempre sus promesas, y el que abandona su ruta, muchas veces no haya compensación. Entonces, las personas que carecen de perseverancia, en lugar de esforzarse en volver a hallar el verdadero camino con propósito de no separarse más de él, comienzan a errar sin objeto, pareciéndoles cada nuevo horizonte una maravilla por el brillante colorido con que le adorna la distancia. Otros, dotados de imaginación menos viva, pasan indiferentes ante las solicitaciones de esos espejismos, pero se desesperan ante el menor obstáculo. La más ligera fatiga les produce enojo y deseos de volver a su hogar, abandonando un proyecto cuya ejecución les parece demasiado complicada. Cierto es que, al regresar a su casa, encuentran los mismos motivos de desaliento en los actos ordinarios de la vida y retardan su ejecución todo lo posible. Por el contrario, el esfuerzo reflexivo no es nunca ingrato. El que le verifica gustoso encuentra en él la fuerza que da la esperanza de un próximo triunfo.
La voluntad de perseverar debe ser el centro en torno del cual giren todas las cualidades exigidas para la conquista de esa virtud. Decimos virtud y no exageramos, puesto que la perseverancia, bien comprendida, es la síntesis de muchas cualidades que veneramos habitualmente. Apresurémonos a añadir que esas cualidades son, en la lucha de la vida, armas a la vez ofensivas y defensivas. Nos sirven para combatir todo defecto enemigo de la sinceridad y del buen éxito de las cosas, atacándole, batiéndole en la brecha y persiguiéndole hasta su total desaparición. Nos sirven también de escudo para preservarnos de los golpes mortales que asestan contra todo bello propósito los defectos contrarios a la perseverancia. La principal enemiga de la persistencia es la pereza. Como la pereza determina el odio al esfuerzo, no nos permite llevar a cabo más que proyectos fáciles, que no exijan tensión de espíritu ni atención sostenida, y menos aún, trabajo continuo. Fácil es comprender que obras tan poco complicadas son casi siempre de orden inferior. Su sencillez les pone al alcance de todos, excluyéndolas del dominio reservado a las ambiciones legítimas. Son intentadas y cumplidas por tantas personas que, conforme a la ley de la oferta y de la demanda, pierden todo el interés moral o material que podían tener en un principio. Los que las buscan a causa de sus pocas dificultades, no tardan, por lo demás, en abandonarlas, porque como la mucha producción origina la competencia, exigen cualidades de acción y de perseverancia que su pereza les prohíbe. Como concluye el autor, los perezosos están, pues, eternamente condenados a empresas secundarias y a negocios sin porvenir, porque la pereza produce siempre una atonía moral, que aleja de todo lo que se llame trabajo, y así permanece baldío el campo de los conocimientos, cuando un poco de actividad podría hacer brotar en él la flor de la sabiduría, cuyo perfume embellece la vida. El espíritu de los indolentes es un campo de cultivo, donde la cizaña y las plantas parásitas invaden bien pronto un terreno que nadie les disputa. Por esto los hombres perezosos solo tienen cualidades negativas. En resumidas cuentas, y en conclusión, debemos abrazar la perseverancia para lo que sea que queremos lograr. Por más que nos engañe el éxito rápido de ciertas personas, las recompensas reales llevan tiempo y esfuerzo, y el tiempo y el esfuerzo son sinónimos casi exactos de la perseverancia. Por eso vuelvo y te realizo la pregunta que te formulé al principio. ¿Realmente tienes confianza en ti mismo? Sócrates confió en sí mismo hasta el día de su muerte. Y no solamente él, sino que todos los hombres que ha recordado la historia, han tenido confianza en sí mismos y en sus ideas. Por tanto, la perseverancia para ellos no era una obligación, sino una manera de vivir enfocados en su propósito. Quizás no tengas tales ambiciones, pero para lo que sea que quieras lograr, necesitas perseverancia y constancia. Recuérdalo a la hora que pienses desistir. Para concluir, cito al 30º presidente de los Estados Unidos, John Calvin Jr. Nada en el mundo puede tomar el lugar de la perseverancia. El talento no lo hará. Nada es más común que los hombres talentosos sin éxito. La genialidad no lo hará. El genio no reconocido es casi un proverbio. La educación no lo hará. El mundo está lleno de personas educadas que fracasan. La perseverancia y la determinación son los únicos rasgos omnipotentes.